Muchas gracias por estar en sintonía en esta noche última del mes de octubre, Sandy. Sí. Por cierto, caótica en cuanto al tránsito, pero mañana una gran tradición guatemalteca, ¿verdad? Por supuesto, ya muchas personas incluso están viajando a los diferentes departamentos para poder de esta forma pues visitar a sus familiares o conocer los lugares tan hermosos que tenemos en nuestro país. Qué bueno, de verdad. De esta manera le damos la bienvenida a usted, motivándolo también a poder de esta forma pues compartir las tradiciones de nuestro país, y nosotros por supuesto vamos a continuar con los análisis porque mañana también hay programa. Así es. Y bueno, vamos a iniciar con el tema principal que tenemos en esta noche y hablaremos acerca de la Fiscalía Metropolitana, que será la encargada de investigar los hechos por los cuales la fiscal general del Ministerio Público presentó una denuncia penal en contra del exagente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Andrey González. Revelación de información confidencial, revelación de secretos y falsedad material son los delitos que pudo haber cometido el exagente fiscal de la FESI, según la denuncia presentada por la fiscal general Consuelo Porras, la cual ya fue asignada a la fiscalía correspondiente. Que la denuncia está siendo conocida por la Fiscalía Distrital Metropolitana para que la investigación obviamente esté en curso como todas las demás investigaciones. La denuncia penal se presentó luego de la filtración de un audio de una conversación del exagente fiscal con la jefa del Ministerio Público, en la que se discutía la operativización de un caso relacionado al financiamiento ilícito del Partido Unidad Nacional de la Esperanza durante el proceso electoral 2015. Un tema por demás impactante porque, tal y como lo había anunciado desde hace días atrás, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, accionó legalmente en contra de Andrey González, ex integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La acusación, escuche usted, se basa en delitos de revelación de información confidencial y revelación de secretos, además de falsedad material. Todo inició después de que el extrabajador del Ministerio Público filtrara supuestamente un audio que mantuvo con Gloria Porras. La fiscal general, aparentemente durante la conversación, ambos discutieron del caso denominado UNE, el cual en este momento aún sigue bajo investigación por anomalías en el ingreso de supuestamente finanzas de manera ilícita a ese partido. Una de las justificaciones de la fiscal general es que el exfiscal Andrey puso en riesgo el avance de las investigaciones. Estamos hablando de cosas absolutamente graves, Sandy, porque no puede ser que estés jugando para las dos partes. Que en teoría estés investigando, pero además estés filtrando la información. Que en teoría estés investigando, pero además estés advirtiendo, Sandy, te van a investigar mejor, te desapareces un momento. Es grave este asunto porque hay personas que dirán, bueno, pero ¿qué de malo tiene que haya grabado la conversación? ¿Qué de malo hay que se comparta? Esto es un delito y sí, precisamente por eso necesitamos recalcarlo, y por eso es que se está iniciando esta investigación y la denuncia, por supuesto, para darle de esta forma también, dejar un precedente. No creo que es especialmente en decir, bueno, es un delito, lo vamos a perseguir, porque también son temas que son delicados y que obviamente no se pueden estar divulgando más si están en investigación aún. Es definitivo, así de cierto, como tú lo dices. Además, obviamente, el poder grabar una conversación de cualquier manera requiere de autorización judicial. No es una situación así tan fácil. Solo por el hecho de que tú eres fiscal no es que lo puedas hacer. Y más cuando son casos como estos que están en investigación. Sobre todo porque son casos sensibles, ¿no? Que estamos hablando de las cuestiones que llevaba y tenía bajo su responsabilidad la Fiscalía Especial en contra de la impunidad. Entonces, aquí estamos viendo cómo precisamente derivado de esta situación absolutamente ilegal, pues viene esta cuestión en la cual ya se ha presentado el día de hoy la querella penal en contra del exfiscal. Tenemos otros datos para seguir y entender este tema, esta historia, y por eso es necesario recalcar que la principal sospechosa entonces del caso que hemos mencionado, en el caso de la UNE, es Sandra Torres Casanova y su partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y como contexto podríamos decir que el exfiscal Andrey González denunció entonces a la fiscal general el pasado 15 de octubre. 4 días antes de la denuncia, Andrey renunció al cargo de fiscal aduciendo motivos personales. Los delitos que fueron presentados por el fiscal González contra la fiscal fueron abuso de autoridad, denegación a la justicia y obstrucción a la justicia. Es como un intercambio de denuncias las que se hicieron, ¿verdad? Exactamente, pero ¿por qué reaccionar así? O sea,
¿funcionó o no funcionó la estrategia que iba a utilizar al final? Porque yo creo que no creo. se le volteó todo, ¿no? Se le volteó todo cuando se empieza a conocer y a revelar detalles, ¿verdad? Que fueron absolutamente, como tú lo dijiste, no solo irresponsables, sino que ilegales en su momento. Sí. Como el tema de grabar estas conversaciones y no digamos algo que es todavía más grave, facilitar información privilegiada a otras personas. En este caso, personas que estaban siendo investigadas precisamente por el actuar de la FESI. Aparte que se ve hasta cierto punto demasiado casual el hecho de la renuncia del exfiscal Andrei, como tú lo acabas de decir, precisamente 4 días antes de que presente esta acción penal en contra de la fiscal general Consuelo Porras. Como sea, ahora ya está en manos del Ministerio Público y habrá que investigar para establecer si esto es real y en todo caso cuáles serán las responsabilidades penales y lo que compete en contra del exfiscal, porque no puedes abusar de tu poder y de tu autoridad, porque pierdes la credibilidad en el sistema de justicia. Por supuesto, y si estando en el cargo, por ejemplo, se comete ese tipo de situaciones, imagínate el mensaje que estás enviando también a la población. Y es que hay que entender que cuando eres funcionario, pues obviamente tienes que dar el ejemplo, ¿no? Sí, cuando eres funcionario, sobre todo, Sandy, tienes aquella responsabilidad de que solo puedes hacer aquello que la ley te permite. Y máxime cuando estás en un ente como el Ministerio Público, que es el ente que representa a la sociedad guatemalteca, no solo en el tema de dirigir la investigación, sino que sobre todo la averiguación de la verdad en los casos y que llevas además en representación de la sociedad la carga de la prueba en casos penales. Pero esto se vuelve dramático, así como ha habido, y en otras ocasiones lo hemos hablado, autodepuración en la PNC. Creo que hay otras instituciones que también deben depurarse por ahí de este tipo de elementos. Por supuesto, pero sobre todo el riesgo que se pone en los casos. Quiero que toquemos ese punto, Julio, porque al momento de que tú reveles información que... privilegiada. Exactamente. Eso es muy serio. Se pierde precisamente, primero pierdes la objetividad, ¿verdad? Como ente investigador. Y eso ya es una grave falta a la ética en cuanto a lo jurídico, ¿verdad? Como abogado que es cualquier agente fiscal. Pero después se pierde el esfuerzo y la causa, con esto me refiero al caso, porque obviamente ya, digamos, hay una de las partes interesadas que está bajo advertencia de lo que va a pasar. Mire, se va a girar una orden de aprehensión, mejor si no está estos días por acá. O mire, va a pasar tal situación. Entonces, al perder esa objetividad, pierdes credibilidad, pierdes el tiempo, pierdes los recursos y por eso entonces también empiezas a tener algunas situaciones que dices, ¿por qué no avanzan los casos? ¿Por qué las cosas aquí no cambian? ¿Y dónde está la contundencia de la prueba que se tiene? No, cuando hay elementos que están jugando para ambos bandos. Efectivamente, y a manera de conclusión, cuando dice se pierde la credibilidad, y eso es el punto, porque ahora la pregunta que se hace es, ¿a cambio de qué se filtró ese audio? De gratis no se hace nada seguramente, Sandy, y eso es lo que debe ser investigado, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que se deberá esclarecer entonces, en este caso que se ha iniciado en contra del exfiscal. Vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, pero ¿qué te parece también si nos puedes adelantar un poco acerca de nuestro segundo tema de análisis? A ver, estamos precisamente en el 31 de octubre. Hoy finalizó, escuche usted, hoy finalizó oficialmente el proceso de las elecciones generales 2019. Venimos con más información de esto. Después de la pausa, siga con nosotros. No cambies, somos a la medida. Hoy finalizó de manera oficial el proceso electoral 2019. El Tribunal Supremo Electoral continuará con la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Tras la reunión de los magistrados con fiscales de los diferentes partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral oficializó el cierre del proceso electoral 2019. El día de hoy ya concluye, tal y como había salido publicado en el diario oficial, el proceso de elecciones generales y al Parlamento Centroamericano 2019. El día de hoy también se llevó a cabo la última reunión con los fiscales de las organizaciones políticas. Con esto, pues el Tribunal Supremo Electoral está cerrando este proceso que inició con la convocatoria el pasado 18 de enero. Y naturalmente, pues algunos temas que van quedando no impiden en este caso que el proceso finalice. ¿Cuáles temas podrían quedar pendientes, por ejemplo? Son eminentemente administrativos internos del Tribunal Supremo Electoral, nada que afecte en este caso los resultados o la elección. En relación a las reuniones con los fiscales, Gerardo, ahora ¿cada cuánto se van a realizar?
Tal y como lo estipula la ley de partidos políticos, bueno, en este caso los partidos políticos tienen que nombrar a su representante. Posteriormente, al nombrar representante, se procede a realizar la convocatoria y estas reuniones se realizan el último jueves de cada mes. Posterior a ello, el Tribunal Supremo Electoral continuará durante el mes de noviembre con la convocatoria para la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, cuyo objetivo es elaborar el proceso electoral y presentar propuestas de reforma normativa. Entonces ahí lo tiene usted. Hoy concluyó oficialmente el proceso electoral 2019, declarado abierto el pasado mes de enero. El informe que presentaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral señaló que la fiesta cívica dejó desafíos para futuros comicios, innovaciones en el sistema electoral y un aprendizaje empírico. Durante el pasado proceso electoral se implementaron las denominadas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que fueron aprobadas por el Congreso de la República allá en el año 2016. Para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, estas elecciones fueron transparentes y bastante competitivas. Un punto de vista que ellos resaltaron durante la presentación del informe fue que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de paz, particularmente en gran parte del país. ¿Está bien? Perfecto. A ver, se terminó. Qué bueno, ya hay autoridades electas, pero también hay grandes lecciones aprendidas y muchas cosas, Sandy, que hay que corregir. Por supuesto, porque hubo debilidades, yo las llamaría así, más que errores, sino debilidades, porque fueron puntos que al final no se atendieron como se debía realizar. Es correcto. Yo sí creo que habrá que observar muy detenidamente si esas modificaciones que se hizo a la ley electoral y de partidos políticos fueron al final de cuentas lo convenientes que debieron haber sido para el país, o en todo caso deben de cambiar, por mencionar uno de los aspectos, ¿verdad? Sí, porque al final, si te das cuenta, en el proceso electoral hubo mucha confusión respecto a diversos temas que se modificaron en la ley. Y hubo también muy poca información, por ejemplo, para que el elector pudiera conocer las ofertas políticas, y aparte también pues se dio muchas cosas que en esta ocasión fue algo que rompió con los tradicionales procesos electorales. No se pudo ni hacer un tipo de campaña o de publicidad para llegar al votante en los medios masivos, en todo caso para poder acercarte a ellos. Y luego las reformas a la ley electoral y de partidos políticos hicieron una cosa, que existiera demasiados partidos políticos, 27, 19 binomios presidenciales, por cierto. Imagínate, otro tema que también llamó la atención, en el cual se pudo aprovechar, pero también fue un punto débil, fue el voto en el extranjero. Oh, sí, fue un tema que yo creo que, claro, es un avance, ¿verdad? Que exista y así tiene que ser. Por primera vez se realizó. Por primera vez se realizó. Pero el resultado... El resultado realmente es así como demasiado poco. Hay que hablarlo, ¿verdad? No llenó las expectativas. Por mencionar unos puntos, porque yo estoy seguro que tú nos vas a poder evidenciar algunas otras situaciones que deberán analizarse, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, y entremos de lleno con esos datos, ¿te parece? Porque es importante remarcarlo, y especialmente remarcar este punto muy importante en el sentido del sistema de cómputo. Ustedes conocerán, por supuesto, todo lo que sucedió, especialmente en la primera vuelta. Tras finalizar la primera vuelta electoral, el sistema arrojó fallas y algunas irregularidades también en el conteo preliminar. Este sistema fue duramente cuestionado e incluso se llegó a decir en redes sociales que la existencia de un supuesto fraude, esto se descartó por parte del tribunal. Pero también se manejó y se tenía esa confusión, generando así un poco la molestia, ¿no?, de las personas. El Tribunal Supremo Electoral hizo los ajustes necesarios y días más tarde las correcciones fueron realizadas. Además, hay que mencionar que varios participantes quedaron fuera de la contienda electoral incluso a días de celebrarse la fiesta cívica. Con el fin entonces del proceso electoral, ahora se inicia normalmente y formalmente el proceso de cancelación de 14 agrupaciones políticas que no cumplieron con el 5% de votos válidos o algún escaño en el Congreso de la República, que es uno de los requisitos para continuar vigentes. Hay un tema, y específicamente cuando hablamos entonces acerca de que varias candidaturas a unos días de realizarse las elecciones no se sabían si iban a ir o no iban a ir, y esto también genera cierta confusión en el elector, ¿no? En el sentido de, entonces, ¿por quién voto? Es correcto, y al final de cuentas, en esa situación definitivamente que afecta. Claro. Y afectó en otras instancias. Si no estás tú seguro de que tu candidato va a estar precisamente en las elecciones, muy particularmente lo que puede pasar es que no vayas a votar. Y eso pasó en esta ocasión. Hubo
grandes sectores poblacionales, por ejemplo el tema de la juventud, que no fue atraída por este proceso electoral, cosas que obviamente deberán cambiar. Ya mi compañera Sandy Monroy decía lo siguiente, que bueno la implementación del voto en el extranjero, en Estados Unidos concretamente, se gastaron millones, pero realmente se obtuvo pocos votos. También deberá de cambiar, quizá para una situación electrónica más barata, pero más efectiva, ¿verdad? Claro, porque aparte en el tema del empadronamiento fue una de las primeras fallas, es decir, de la cantidad que se estimaba. Sí. Estaban solamente en Estados Unidos y tomando en cuenta los estados que se seleccionaron específicamente. Entonces, luego de esto, de conocer la cantidad de personas y obtener un padrón muy corto. Muy reducido. Y aparte de eso, del número total del padrón, que solo un porcentaje muy pequeño llegara a emitir su voto, eso también te apunta en que en realidad la estrategia que se utilizó fuera del país no funcionó. No funcionó. Y obviamente lo que usted pudo observar en cuanto a lo que pasó en la primera vuelta y lo que pasó en la segunda vuelta, ¿verdad? Es decir, en la primera vuelta era una situación en la cual los datos no fluían, no teníamos datos. Cuando se puso en cero el tablero también, eso generó también cierta confusión, ¿no? Cierta confusión, cosas que no deben de volver a suceder, pero que en la segunda vuelta pues se demostró que eso se puede corregir, ¿verdad? Y entonces ya los datos fueron bastante fluidos, los resultados fueron bastante claros y bastante transparentes, pero no hay que estar fomentando que pasen estas cuestiones porque, como tú bien dijiste, mucha gente especulando en redes o coloquialmente decía, mire, no, aquí esto es anómalo, hubo fraude, y no, lo que hubo fue realmente una cantidad de fallas que definitivamente serán lecciones aprendidas a corregir. Definitivamente, y especialmente en el tema del incremento de partidos políticos que se tuvo, y es que ese era uno de los puntos que apuntaban, porque indicaban, bueno, el sistema falló porque al final estaba capacitado o era capaz para cierto número de agrupaciones y al final fueron más. Entonces eso fue un margen de error que se dio, un famoso error que se marcaba y que al final entonces se logró evidenciar que en la segunda vuelta, pues bueno, eran menos partidos, en este caso solo 2, y esto permitió agilizar, incluso muy temprano ya se sabía la tendencia hacia quién iba a ganar esa contienda. Muy certero. Pero a pesar de todo eso que estamos señalando como cosas que hay que cambiar, imagínese usted, todavía aún así tuvimos un proceso electoral mucho más rápido, eficiente y efectivo que el que acaban de vivir nuestros hermanos bolivianos, donde el voto parece que es de manera manual, porque ahí pasan días y no conocen el resultado. Conozcamos ahora otras noticias porque la Superintendencia de Bancos dio a conocer el último reporte de transacciones sospechosas que fueron detectadas a través de las alertas que emiten las entidades bancarias. La Superintendencia de Bancos evitó que más de 1.700 millones de quetzales fueran lavados a través de entidades bancarias. Los reportes de transacciones sospechosas corresponden principalmente a actividades vinculadas a actos de corrupción, lavado y extorsiones. En el año 2017 teníamos 107, fueron 107, en el 2018 79 y en lo que va del año tenemos 140 denuncias que se han puesto en el Ministerio Público. O sea, reportes de transacciones sospechosas recibidas que se han convertido en denuncias por parte de la IG. Involucradas, denuncias y ampliaciones, las personas involucradas en estas denuncias y transacciones en el 2017, 2.674, en el año 2018, 1.230 y en lo que va del año 2019, 1.021. El monto denunciado en millones de quetzales para el año 2017 fueron 5.000 millones, en el 2018, 2.356 millones, y en el año 2019, en lo que va del año, 1.788 millones. Normalmente se dan delitos como de corrupción, lavado de dinero, extorsión, ¿verdad? Básicamente son los que principalmente figuran en el sistema. De enero a la fecha, se han denunciado a 1.021 personas por estar involucradas en actividades relacionadas al lavado de dinero. Hay un tema que es trascendental, cómo evitar que existan malos elementos policiales dentro de la PNC. Le indicamos porque hoy hubo operativos y toda esta información se la daremos después de la pausa. Regresamos, somos a la medida. Y esto ocurrió hoy.
8 agentes de la Policía Nacional Civil que integraban la estructura criminal denominada Comanche fueron capturados. Se les indica de tumbe de droga y realizar allanamientos ilegales. En total, son 18 integrantes de la estructura criminal El Comanche, que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil luego de 29 allanamientos que realizaron desde las 6 de la mañana este jueves en compañía del personal del Ministerio Público. Los operativos se realizaron en Escuintla, Quetzaltenango, Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa y Suchitepeques. 8 elementos de la Policía Nacional Civil activos, 2 exagentes, 8 particulares estaban asociados ilícitamente. Se les indica del tumbe de droga y de realizar allanamientos ilegales con el propósito de robar joyas, dinero y todo artículo de valor. En algunos inmuebles, las fuerzas de seguridad localizaron varias armas de fuego. Además, decomisaron 4 fusiles, 9 pistolas, 1.198 municiones, 5 vehículos y 8 teléfonos celulares. Autoridades se refirieron a la forma de operar de esta estructura. Dentro del proceso de investigación, que tardó aproximadamente un año, se logra también evitar el asalto a 10 residencias en donde tenían planificado hacer allanamientos ilegales, pero esto fue evitado por parte de agentes de Inspectoría General. Además de esto, hay 4 escenarios concretos en los cuales se documentó que estos individuos pues iban a interceptar vehículos del transporte pesado sobre la ruta al Pacífico, donde tenían ellos conocimiento a través de fuentes humanas que estos vehículos transportaban algún tipo de ilícitos, en este caso estupefacientes, de lo cual Inspectoría General se adelanta y se anticipa a 4 hechos y se logra incautar paquetes de cocaína en diferentes oportunidades que trasladaban vehículos del transporte pesado. Este es parte del proceso de investigación que ha realizado la Inspectoría General para poder realizar este mega operativo en contra de una estructura denominada El Comanche, encabezada por un agente de Policía Nacional Civil y una persona civil. Pablo Castillo dijo que en lo que va a la fecha, como parte de los procesos de autodepuración, han sido consignados 266 agentes de la Policía Nacional Civil por cometer diversos delitos. Grave, ¿no? Porque la Policía Nacional Civil debe ser mucho más estricta ahora en el actuar de lo que se llama unidad de verificación de antecedentes, para que los aspirantes a oficiales se puedan ser investigados de una manera correcta y reforzar los sistemas de confiabilidad de cada miembro de la institución. Esto quizá utilizando algunos mecanismos como el polígrafo o algunos otros sistemas de confiabilidad. Fortalecer además la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil debe ser prioridad a efecto de seguir con esta autodepuración y por supuesto el fortalecimiento de la Inspectoría General de Policía a efecto también de seguir con esta situación de investigación a malos procedimientos de agentes en activo, ¿no? Y que de esta manera se pueda dignificar y hacer finalmente algo sostenible la carrera policial y también que represente algo más atractivo para nuestra juventud. Claro, mejor preparación, mejores sueldos y obviamente con una conducta intachable, ¿verdad? Por supuesto, mira, los malos agentes, Julio, son pocos. Son pocos. Pero lamentablemente estos malos agentes dejan mal o hacen ver mal a la institución y eso pierde cierta credibilidad o afecta un poco la imagen que tiene la policía. Entonces, todo lo bueno que han hecho, por ejemplo, en las incautaciones que se han llevado a cabo, en las capturas, al final entonces lo opaca este tipo de casos, ¿no crees? Y pesa más, pareciera que pesare más esto que es lo negativo. Sin embargo, a pesar de que esto es negativo, porque no es ninguna gracia decir que 8 agentes en activo y 2 exagentes participaban en estos allanamientos ilegales para robar en las viviendas literalmente, lo bueno, y eso también hay que aplaudirlo, es el hecho de que la policía actuó, capturó a estas personas, lo investigó, los pone tras las rejas a disposición de las autoridades de justicia y además la transparencia de hacerlo público. Yo creo que eso es muy bueno, muy loable. Por supuesto, porque ellos tienen que enviar ese mensaje incluso a los agentes que se encuentran a lo mejor que están delinquiendo, a lo mejor que están siendo tentados también por alguna estructura a decir, bueno, si ustedes hacen algo que está al margen de la ley, van a tener que pagarlo. Sí, yo creo que, mira qué bonita interpretación le estás dando. Sí, ese puede ser un mensaje, ¿verdad? Implícito y tácito que está ahí para aquellos malos agentes que todavía existan. Pero, a ver, esto tiene una génesis. Hablábamos de la unidad de verificación
de antecedentes. Hay que fortalecer en cuanto a que haya más personal allí, de manera que podamos ver efectivamente que todos los aspirantes a oficiales de PNC sí llenen los requisitos, no solo en cuanto a que tengan su papelería lista, sino que sean personas que mentalmente, que psíquicamente, que físicamente y que en su entorno familiar y laboral pues sean también intachables, de manera que esto se pueda ir reflejando y hacer pruebas constantes inclusive con todos. Con todos, te digo, incluyendo agentes y los mandos también anualmente, ¿verdad? De confiabilidad. Sí, definitivamente. Mira, vamos a tratar otro tema porque es necesario hacer mención en cuanto al papel que la ciudadanía puede tener también para exigir a la policía. Interesante. Y poder evaluar también el trabajo, ¿no crees? Porque la denuncia es muy importante y gracias a la denuncia es que se supo de esta estructura y se le da seguimiento, se investiga y se logra entonces capturar. En el caso de los ciudadanos, hay una serie de recomendaciones que le ayudarán a tratar con un mal policía. Por ejemplo, mantenga la calma. Una mala actitud garantiza un mal desenlace y eso podría llevarlo a la cárcel. Entonces, usted tranquilo, si no está haciendo nada en contra de la ley, entonces mantenga la calma. No se deje engañar y tenga en mente sus derechos y sus obligaciones, para que de esta forma no nos confundan. Defina si puede retirarse. Bueno, la policía necesita evidencia para poderlo detener. Si no tiene, entonces usted no tiene nada que hacer cuando se realice algún operativo o cuando se realice una inspección, ya sea su vehículo o ya sea una inspección pues ya a la persona. Al momento que un agente sospechoso le marque el alto, no huya, porque el desenlace puede ser peor y obviamente reportar cualquier tipo de abuso de autoridad también es necesario y esto lo debe hacer a la Inspectoría General para que de esta forma se pueda dar seguimiento a esas denuncias y lo investiguen. Mira, muy bien dicho, Sandy. Hay mucha gente que me ha preguntado varias cosas en este tema y podemos aprovechar el tema para lo mismo. Mire, si yo voy a las 2, 3 de la mañana viajando en mi vehículo, me pueden detener, me pueden revisar y obligar a que yo me baje del mismo. Le voy a decir, vaya a la Constitución. La Constitución en el artículo 22 dice lo siguiente: inviolabilidad de la vivienda. Quiere decir que lo único inviolable es la vivienda y aún así, con una orden de juez competente puede allanarse. Si usted se va al artículo 25 constitucional, ahí está la base legal que tiene la PNC, que como autoridad te puede detener, te puede exigir hacer una revisión personal o hacer una revisión de la mochila, de la maleta, del vehículo. Por supuesto que esto lo tienen que hacer con respeto. Y aquí vengo con otra situación. ¿Cómo saber, dice la gente, si un retén es legal o ilegal? En esencia, en teoría, pues casi que todos serían legales porque aquí no está reglamentado. Imagínense ustedes, ni dentro de la ley ni dentro de los 11 reglamentos de la PNC no está reglamentado lo que en teoría y en doctrina en otros países se tiene bien claro. Un retén de Policía Nacional Civil debería tener unos 8 a 10 agentes, estar bien identificado con conos, con luces y otras cosas y tener agentes, hombres y mujeres, para las revisiones. Aquí lamentablemente en muchas ocasiones esto no pasa y son de los detalles que seguramente la PNC tendrá que ir cambiando poco a poco para seguir recuperando confianza. Y ya que hablas acerca de estos retenes, Julio, y muchas personas seguro mañana inician el desplazamiento para poder de esta forma detectar entonces y seguir qué indica la ley y hasta qué punto es legal o no es legal. En el caso de las mujeres, me gustaría que explicaras este punto, porque genera mucha incertidumbre en cuanto a cómo los agentes deben actuar con la mujer si va conduciendo el vehículo o si hay mujeres que van dentro de los automotores. Mira, esto es muy importante, Sandy. Siempre un agente policial, primero representa al Estado y es una autoridad, pero eso le obliga a que se comporte con decoro. Hay códigos éticos, es decir, te tiene que hablar de una manera clara, pero de una manera educada. Siendo mujer, en este caso, no te pueden obligar, por ejemplo, a que te bajes o a revisarte si son agentes hombres. Estoy hablando si estás en tu vehículo. ¿Por qué? Porque debe ser hecha esta revisión o esta situación por una agente, en este caso mujer, que sea de tu mismo género, ¿verdad? Esto, entonces, para el caso de las mujeres es muy importante. En el caso de los hombres, pues es una situación distinta. Generalmente casi todos los agentes que están en estos puestos de registros no vas a encontrar uno de solo mujeres, siempre va a haber un hombre. Lo único que sí habría que controlar un poquito más por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC
IGC y de la Inspectoría General son esos retensuchos, llamémoslo así, que ponen una bicicleta o dos agentes a pie, una radiopatrulla parando carros que no tienen como visos de ser, entre comillas, muy legales, aunque ellos sean autoridad, porque hasta se ponen en lugares a veces un poquito semi-escondidos. Esto hay que denunciarlo para que se investigue si realmente es algo que mandaron sus superiores o ellos están ahí por alguna otra razón. Es importante marcar este punto y sobre todo recalcar entonces el trabajo que usted puede realizar en cuanto a denunciar. Y le voy a proporcionar un número en el cual usted puede comunicarse a la Inspectoría General para que de esta forma pueda plantear la denuncia o pueda reportar así alguna irregularidad que usted ha observado o que fue pues también víctima, para que lo puedan investigar. El número es el 3032-7356. 3032-7356, el número de Inspectoría General para que usted pueda realizar ahí sus denuncias. Así que de esta manera vamos a concluir este tema. Julio, ¿te parece? Me parece impresionantemente bien y nos vamos a una breve pausa comercial. No cambie, por favor. La Fiscalía contra la Corrupción confirma una diligencia judicial en el libramiento de Chimaltenango la próxima semana en compañía de otras instituciones. El juzgado tercero de instancia penal autorizó a la Fiscalía contra la Corrupción realizar la diligencia como anticipo de prueba con el objetivo de documentar el estado actual de la obra y recabar indicios que ayuden con la investigación. La próxima semana vamos a estar desarrollando una diligencia de reconocimiento judicial en calidad de anticipo de prueba. Esto ya nos fue autorizado por el juez contralor de la investigación, que es el señor juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En esta diligencia, aparte del Ministerio Público, pues estará presente Contraloría General de Cuentas, estará presente Conred, estará presente INSIBUME y otras instituciones que puedan coadyuvar en este caso con el proceso investigativo que estamos desarrollando. La inspección judicial se realizará la próxima semana con acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, la Conred, INSIBUME y otras instituciones. En otra información, el embajador de los Estados Unidos acreditado en el país respaldó al Ministerio Público en la creación de una nueva fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes. Se refirió al fenómeno de la migración irregular y a las políticas migratorias de Estados Unidos. Vea la información. El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando a estos y otros esfuerzos que nos permitan alcanzar sociedades más prósperas, justas y seguras. El cruce ilegal de fronteras conlleva riesgos enormes para las personas y las familias, incluyendo secuestros, violaciones y trabajo forzado. Los migrantes centroamericanos generan ganancias millonarias para las estructuras de crimen organizados. Estas estructuras consideran a las personas como mercancías y cometen los delitos en la legislación guatemalteca relacionado al tráfico ilícito de migrantes. Que las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados. Para ser elegible para recibir asilo en los Estados Unidos, debe haberlo solicitado antes en México y su solicitud debe haber sido denegada en ese país. Con el fin de acercar los servicios financieros a la población, autoridades de economía, Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala presentaron la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. En Guatemala, 5 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios como bancos, tarjetas de crédito, cajeros electrónicos, préstamos, entre otros. Por ello, la nueva estrategia se concentrará en 4 ejes para reducir esa brecha. Este es un tema indispensable para el desarrollo económico de nuestro país. Es importante que todos los actores trabajemos en forma conjunta. El no tener acceso a servicios financieros es como no tener acceso a electricidad. Es muy difícil hablar de desarrollo económico de esa forma. Esta estrategia incluye el impulso de una ley de dinero electrónico. El proyecto de ley de dinero electrónico que yo mencioné, lo que estamos haciendo a través de esta ley es que las personas en lugares remotos que no cuentan ahorita con una
una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros o depósitos monetarios, puedan utilizar y acercarse también a los servicios financieros por medio de pagos a través de su teléfono celular, sin tener una cuenta bancaria. Eso es importante dejarlo claro. A esa población es la que va orientada el Programa Nacional de Inclusión Financiera. A junio de este año, el sistema bancario contabiliza 14.647 puntos de acceso integrados. De esa cifra, 4.016 son cajeros electrónicos. Y ojalá que los guatemaltecos más desposeídos a través de la tecnología, que ha sido una maravilla, que solo con apachar un botoncito puedan a través de un teléfono accesar a la oportunidad financiera que el país tiene. Indudablemente que la tecnología es maravillosa. Caso La Sexta, el exdirector del sistema penitenciario, Luis Carlos de León Sea, escuche usted, por favor, debe pagar 100.000 quetzales a las familias afectadas en reparación digna por el daño provocado. Vea la información en A la Medida. En junio de este año, la juez de mayor riesgo Claudette Domínguez sentenció al exdirector del sistema carcelario Luis Carlos de León Sea a 3 años de prisión conmutable por el delito de incumplimiento de deberes. La sentencia fue a través de un procedimiento abreviado, en el cual el exfuncionario aceptó su responsabilidad penal. Según la investigación y el criterio de la Fiscalía Especial de León Sea, permitió que unos reos ingresaran armas de fuego y atacaran a otros privados de libertad en julio del 2016 en el interior de la granja de Pavón. En el hecho fueron asesinados 13 reclusos, entre estos el capitán Byron Lima y una modelo argentina, quien el día del crimen llegó a visitar al militar retirado. De esa cuenta, después de la sentencia abreviada del exdirector del sistema carcelario, se resolvió que en reparación digna por el daño provocado debe cancelar 100.000 quetzales a la familia de las personas fallecidas. La Fiscalía Especial en su investigación acusó como autor intelectual del múltiple crimen a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. El reo, alias Taquero, deberá enfrentar otro juicio por el asesinato de Byron Lima y otros reclusos en el 2016. Y un juez resolvió que 2 hermanos sean investigados por obligar a su mamá, una señora de 71 años, a vender dulces para que les entregara 50 quetzales diarios y así permitirle dormir en la casa. La fiscal del caso dijo que la investigación de la sección contra trata de personas de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público establecieron que los hermanos Jorge Arturo, de 42, y Telma Susana Pérez, de 48, obligaron a su mamá a vender dulces o pedir dinero en las calles de la zona 1 de la ciudad capital. Los procesados le exigían 50 quetzales diarios de la venta de dulces o la mendicidad para permitirle entrar a la casa, comer y poder dormir. Lugar en donde posteriormente usted le coloca a la señora Herminia una caja de plástico y unas bolsas, las cuales contienen dulces y chicles, los cuales posteriormente la víctima, con ayuda de un bastón, se moviliza por los alrededores del lugar, donde ofrece y vende los dulces y chicles a todas las personas que transitan por el lugar. Lugar en el cual en algunas ocasiones la señora Herminia le hacía entrega de cierta cantidad de dinero, el cual era producto de la venta. Los sospechosos declararon ante el juez José Eduardo Cojulún y rechazaron que obligaron a su señora madre a trabajar y pedirle dinero. Ella fue la mujer que me crió y el hecho que me haya criado no me da derecho a tratar. Siempre me hizo berrinche por no quererla sacar, porque en su momento yo quizás no ganaba un montón de dinero, pero tenía la bendición de poder trabajar. Y le dije, y le decía, ya no se merece, no tenés que salir. Ya nunca me serví ese dinero de ella. ¿Qué sucedía con este dinero que la señora compraba? ¿Qué era lo que se hacía con ese dinero? Como le repito la pregunta, yo nunca le pedí dinero a él, porque no sé por qué a mí me involucran en eso, porque yo no me serví ese dinero. La investigación agregó que el sindicado Jorge Pérez no se dedicaba a ninguna actividad para generar algún ingreso económico. Los investigadores lo observaron en un centro comercial en la zona 1, jugando maquinitas. Que el hoy sindicado se dirigía hacia el centro comercial denominado Los Cápitos y en uno de los comercios que se encuentran en el lugar se dedicaba a jugar maquinitas en el día.
cuando la despojaba la señora del dinero producto de la venta, él utilizaba este dinero no para una actividad algo productiva, sino que únicamente lo utilizaba para jugar, para realizar juegos electrónicos. El juez José Eduardo Cojulum resolvió que Jorge y Telma Pérez sean investigados por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Los procesados lograron evitar la prisión preventiva al ser beneficiados con arrestos domiciliarios. Nos vamos, pero mañana regresamos. Prepare sus fiambres, sus torrejas y todo, ¿verdad, Sandy? Así es, que descanse, feliz noche y nos vemos hasta el otro mes. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en